Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión me dirijo a China para tratar un tema muy alarmante a nivel mundial, a nivel económico, porque significa una repercusión o podría representar una repercusión importante en la economía mundial debido a la caída en el valor de las acciones de la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores de China, y eso trae un impacto muy grande. De hecho, podría compararse, digamos, en términos de lo que representaría estructuralmente, pero no en cuanto a magnitud, con Grecia. ¿Por qué? Porque la economía de Grecia, como lo dijo Xavier Servia, el presentador y analista financiero de CNN en español, que conduce el programa CNN Dinero, la economía de Grecia comparada con la de China es la economía de Bangladesh comparada con la de un gigante asiático como lo que representa China actualmente. Por ello, digamos, la actual crisis griega, si bien tiene repercusión en la economía mundial, porque debilita más al euro, hace que se pierda confianza, que los mercados internacionales pierdan confianza en el euro, genera fragmentación política y menos liquidez y respaldo para las reservas del euro y también su respaldo en el mercado accionario europeo. Por ello puede representar algo importante a nivel económico mundial, porque si la zona económica importante o una de las más importantes del mundo como es la zona euro de la Unión Europea se ve afectada, eso puede ver afectada o ver en una situación muy riesgosa las relaciones comerciales que tiene Europa en tratados de libre comercio con países de América Latina, de Asia e incluso de África. Pero hay que tener en cuenta, y como lo señala un artículo que les voy a leer de la BBC Mundo, redactado en la sede de la BBC en Pekín, en China, por John Sutworth, que dice lo siguiente: el impacto del billonario derrumbe de la bolsa de valores en China. En cuestión de semanas, la bolsa de valores de China perdió, escuchen bien, un tercio de su valor, afectando a millones de pequeños inversionistas. Y es que puede que la ciudad vieja de Shanghái, con sus callejones estrechos, olorosa comida callejera y minúsculas casas de una habitación, esté a punto de desaparecer por causa del desarrollo inmobiliario, pero todavía hospeda a una vibrante comunidad. Y a inicios de este año, la mayoría de los rumores y conversaciones de los dueños de tiendas y puestos callejeros de la zona tenían como tema favorito a las fortunas que se podían hacer al otro lado del viejo y sucio río Huangpu en la bolsa de valores de Shanghái. Esto quiere decir, para interpretarlo, que una economía informal de una ciudad vieja y pequeña como la de Shanghái, podría llegar a maximizarse o a maximizar también sus capacidades en desarrollo inmobiliario si invertían en la bolsa de valores de Shanghái. Esta economía informal o este mercado tenía la esperanza de invertir en la bolsa de valores de Shanghái para maximizar su potencial de desarrollo inmobiliario, pero no sabían que se encontrarían con una situación como esta. Escuchen, yo nunca había invertido en la bolsa de valores, cuenta Lin Yingxia, una vecina de la zona, una vecina china, pero me dejé influenciar por la conversación. Y es que esta mujer y su esposo perdieron buena parte de sus ahorros como resultado del derrumbe de la bolsa. Lin vive en el séptimo piso de un edificio lleno de viejas y polvorientas bicicletas, en un minúsculo apartamento que comparte con su esposo y su hijo de 4 años de edad. Ella y su marido emigraron desde la provincia de Fujian hace 5 años y gracias a su trabajo duro vendiéndole botones a la dinámica industrial textil local, lograron ahorrar una pequeña fortuna. Esta mujer vendió botones para la industria textil local de la ciudad de Shanghái. Así fue ahorrando una pequeña fortuna para luego invertirla en la bolsa de valores de Shanghái. Luego, en mayo de este año, invirtieron una buena parte de la misma en la bolsa, colocando más de 200.000 yuanes, que son unos $32.000 estadounidenses, en 4 compañías diferentes en la bolsa de valores de Shanghái. Parecía una inversión inteligente, con acciones en el mundo de la electrónica, la moda y la industria automotriz. Pero el momento no podía ser peor. El valor colectivo de todas sus acciones se desplomó hasta la mitad de su precio original, lo que significó una pérdida de unos 100.000 yuanes, es decir, la mitad de lo que habían invertido. Esto realmente es muy perjudicial para ello. Perdí mucho del dinero por el que había trabajado tan duro, cuenta Lin. Ahora tengo que ahorrar y reducir mis gastos. Esto le dijo a la BBC. De hecho, también el hombre más rico de China perdió 15.000 millones de dólares en media hora como resultado de la caída en la bolsa de valores de Shanghái.
Aquí hay que señalar, como lo dice el artículo, el comportamiento de rebaño. Parte del problema es que en China, a diferencia de en Europa y Estados Unidos, el 80% de los inversionistas son individuos con poca experiencia. Y es que la mayor parte de ellos, de los inversionistas chinos, son individuos y muchos de ellos son nuevos e inexpertos, por lo que a menudo se dejan guiar por caprichos y rumores acerca de la posible volatilidad o no y tendencia al riesgo en acciones que tienen un riesgo alto, pero que ellos deciden invertir en ellas y comprarlas porque consideran que a pesar de que el mercado está subiendo, ellos tienen digamos, el beneficio de la duda de poder, a pesar de su inexperticia, invertir en dichas acciones. Y esto es un factor muy importante que es señalado como, valga la redundancia, una de las partes de las 4 señales mencionadas por un conocido articulista que publicó un artículo en el Wall Street Journal señalando las 4, o indicando, mejor dicho, para no redundar, las 4 señales que dicen que hay una posible burbuja en la bolsa de valores de China, de Shanghái. Pero ya voy a explicarlo posteriormente. Y precisamente después de haber hecho subir los precios de las acciones en China de forma sostenida por más de un año, el 12 de junio el rebaño decidió repentinamente dar la vuelta. 3 semanas después el valor del mercado se había reducido en un tercio, provocando una pérdida de 3.2 billones, trillion in English, de dólares. Ante esta situación, el gobierno chino les prohibió este jueves a los individuos con una cantidad de acciones mayor al 5% del valor de una empresa que vendan sus títulos durante los próximos 6 meses. ¿Qué significa y qué genera esto que acabo de decir? El gobierno chino les prohibió a los individuos, es decir, a los inexpertos inversionistas y nuevos que entran a este mercado, a este mundo, les prohibió este jueves a los individuos con una cantidad de acciones que sobrepasen el 5% del valor de una empresa que vendan los títulos de dichas acciones durante los próximos 6 meses. Pero ¿por qué el gobierno le dice a estos nuevos inversionistas que si tienen acciones mayor al 5% del valor de una empresa, no las vendan o no vendan sus títulos durante los próximos 6 meses? ¿Por qué en 6 meses? El gobierno chino tiene la estrategia de mantener una línea que le permita durante esos 6 meses reducir o mantener también el valor de las acciones para que no haya una volatilidad tan alta que genere que todos los inversionistas se dirijan hacia la compra exacerbada e incontrolada de acciones, haciendo así que se genere una caída porque las acciones adquieren digamos, tanto valor que son compradas y compradas hasta el punto de que llegan a estar copadas, y esto genera un vacío dentro de la bolsa de valores que puede llegar a tener una tendencia a la baja, porque no todas las acciones son fructíferas dentro del mercado de valores, dentro de la bolsa de valores, en este caso de la de Shanghái. Por eso el gobierno les prohibió a los individuos con una cantidad de acciones mayor al 5% del valor de una empresa que las vendan, que vendan sus títulos durante los próximos 6 meses, para que el valor, es decir, si tienen un valor mayor al 5% la acción de una empresa, está exacerbando la compra de dicha acción, haciendo que el valor de las demás se desprecien. Entonces, si se desprecia el valor de las demás acciones porque este tiene una sobreoferta, un valor sobreestimado mayor al 5%, esto hace que haya una tendencia a la baja, porque no todas las acciones son compradas, porque algunas se desprecian por el alto valor de las otras y estas tienen un bajo valor. Y se genera una centralización dentro del mercado de valores. Lo mismo que sucedió con los precios del petróleo. Venezuela sufrió un descenso en los precios del barril de petróleo y de su barril de petróleo por la oferta, la sobreproducción y la alta competitividad de de Estados Unidos y de Arabia Saudita en el mercado petrolero mundial, haciendo que el barril de petróleo venezolano, que en un momento llegó a ser cotizado en $100 por barril, llegara a un precio de $50 por barril, debido a la alta producción de Estados Unidos con su muy famoso fracking y la sobreproducción de Arabia Saudita, que por cierto controla también los precios de la OPEP, que controla la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, aquí un chino menciona lo siguiente: sabía que había riesgos. La pequeña sastrería de Chen Shisui se encuentra en un callejón cerca de la casa de Lin Yixia,
Y como su vecina, él también actuó siguiendo el consejo de aquellos que hasta hace poco habían estado viendo crecer el valor de sus acciones sin darse cuenta de que entraba al juego en el peor momento posible, por lo que acabo de mencionar, porque algunas acciones se desprecian, entonces estas pierden valor. Ellos invierten en dichas acciones cuando estas van perdiendo valor, y por ello es que se arriesgan sin saber a lo que están enfrentándose. Por ello, se dio, y hay todavía riesgos y se dieron durante esta jornada bursátil que hizo que la bolsa de China perdiera valor, y actualmente está recuperándose paulatinamente. Personalmente sabía que había riesgos, admite sin embargo en su pequeño taller en medio del ruido de una máquina de coser. Esos son pequeños inversores, por ello están sufriendo también las consecuencias de la caída de la bolsa de valores por su inexperiencia. Chen puso todo su dinero en una sola compañía, 100.000 yuanes, en acciones de una acelera china que rápidamente pasaron a cotizarse a la mitad de su valor original por la caída, es decir, a unos 50.000 yuanes por acción. Y aunque sus pérdidas son relativamente pequeñas, el modesto sastre dice que en casi todas las casas y tiendas de su barrio y alrededores hay alguien que pasa por un predicamento parecido, o que teme que pronto podría verse en la misma situación. Si todo el mundo perdió 5.000 yuanes, la suma total podría ser inmensa, advierte este chino. Y para muchos analistas, eso explica por qué el gobierno chino está haciendo todo lo que puede para evitar que el mercado caiga todavía más. Eso genera un impacto económico, obviamente. Parte del problema es que para el Partido Comunista Chino, una pujante bolsa de valores era un componente clave para la transición hacia una sociedad de consumo. Parte de la estrategia del Partido Comunista Chino, al impulsar una sociedad de consumo, la sociedad china se va acostumbrando al clientelismo político, al clientelismo de la renta que tiene China por concepto de rentabilidad en inversiones, por concepto de ingresos petroleros, haciéndose que se genere un clientelismo político y económico muy marcado en la sociedad china, haciendo que ésta se acostumbre a consumir y a recibir de un Estado que va volviéndose paternalista, no solamente por la doctrina del Partido Comunista, sino por lo que ha ganado China económicamente por su inversión y también por el petróleo que recibe principalmente de Venezuela. Por ello es una estrategia, pero esto genera un impacto económico porque si se da una caída en las acciones de la bolsa de valores de Shanghái, el mercado chino pierde compradores. Al perder compradores son menos ingresos y pérdidas también que se generan en el valor de las acciones, haciendo que las empresas pueden algunas llegar a una contracción industrial. Y si generan una contracción industrial, esto afectaría el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita de los chinos, afectando la economía china en general, que de hecho ya se ha visto en una desaceleración de aproximadamente un 2%, pero esto la haría desacelerar mucho más. El creciente número de accionistas servía tanto para recapitalizar a las compañías locales, es decir, para reinyectar capital a estas compañías que habían perdido gracias a sus ventas, como para hacer que cada vez más chinos se sintieran más ricos. Pero ahora las autoridades se ven enfrentadas a la tenebrosa posibilidad de que el mercado tenga el efecto contrario, es que eso es lo que se está viendo, y con sus ahorros evaporándose rápidamente, millones de pequeños inversionistas podrían empezar a apretarse el cinturón. Aquí la gente dice que hay política y no economía. Varios analistas creen además que un colapso total del mercado de valores chino no debería tener mayores repercusiones a nivel global. Por el momento, el problema parece más político que económico. Su bolsa de valores es muy pequeña, minúscula, caso completamente irrelevante, dice Chen Long, un economista especialista en China que trabaja para la firma Gavical Dragonomics. Equivale a nada más el 5% de la riqueza de los hogares chinos. Es decir, la bolsa de valores de China equivale solo al 5% de la riqueza de los hogares chinos, y esto no tiene mucha relevancia en el Producto Interno Bruto chino, que sí se ve favorecido por la inversión que aplica el gobierno y la rentabilidad que recibe por esta aplicación de las inversiones, por esta inversión que realiza en territorio extranjero. Y además el mercado todavía está por encima de donde estaba el año pasado. Desde esta perspectiva, el precio de las acciones chinas todavía podría caer más antes de que nadie, y especialmente el gobierno, tenga realmente motivos para entrar en pánico, lo que sugeriría que las acciones que Pekín
las acciones de Pekín podrían estar motivadas más por preocupaciones políticas que económicas. ¿Y por qué preocupaciones políticas? Porque simple y llanamente, si la economía se ve afectada por todo este impacto de la caída de la bolsa de valores china, esto hace que el gobierno pierda el respaldo y apoyo político de la mayoría que apoya por lo menos al Partido Comunista, y si no es mayoría, es por lo menos una minoría contundente, debido a que la radicalización del Partido Comunista chino en China es tal y es tan grande que digamos, el apoyo político y el respaldo político de sus seguidores es importante para seguir manteniendo ese capital político que necesita para mostrar por lo menos una cara fuerte frente a la comunidad internacional, a pesar de que sea débil internamente por factores económicos como este al que estoy haciendo referencia. Efectivamente, en medio de la actual desaceleración de su economía, lo último que necesita el gobierno es hordas de pequeños inversionistas saliendo a la calle a protestar, y al menos por el momento esa parte de la estrategia parece estar funcionando, pues no se ven signos de enojo. Hasta ahora no ha habido inversionistas o pequeños inversionistas saliendo a las calles de Pekín, a las calles de China, a protestar por esta caída en la bolsa de valores. Aquí hay que mencionar también una confianza inversionista. Liu Changrong vende fideos, chuletas de cerdo y arroz en un restaurante que queda más o menos una cuadra de la sastrería de Chen. Es muy astuto o muy afortunado, o ambas cosas a la vez. Nada más hay que comprar en el momento justo, le dice este chino a la BBC. Eso fue justamente lo que hizo él al poner 200.000 yuanes en acciones de un gran conglomerado chino el año pasado, para luego vender en mayo por poco menos de su precio máximo. Es decir, a pesar de que habían caído, de que había perdido valor, no fue tanta la pérdida y mantuvo por lo menos el rango en el precio. Obtuvo pingües ganancias, más de un 50%, pero no ha perdido el apetito, y a pesar de los problemas de sus vecinos, confía en que el gobierno va a solucionar los problemas. Cuando el mercado mejore, voy a volverlo a intentar, dice mientras pone un caldero con agua a hervir. Entonces, entrando más en materia económica, ¿por qué podría haber una posible burbuja en la bolsa de valores de China? Se dio una caída en la bolsa de valores de China, y con un 117% al que se le resta un 35% en cuanto a pérdidas, esto hace que bajen las acciones, se contraiga la economía y desacelere en aproximadamente un 1.5% más. Pero hay 4 señales que señala, o que indica, mejor dicho, un analista económico que escribió un artículo sobre esto en el Wall Street Journal, diciendo que las 4 razones por las cuales se dio esta caída en la bolsa de valores, y de que podría haber una burbuja en la bolsa de valores de China, una burbuja inmobiliaria, es, primero, el precio de las acciones. El precio de las acciones se encuentra desconectado del crecimiento económico. Si ha habido un crecimiento económico del 100% en China, el precio de las acciones va a la inversa, porque estas redujeron y perdieron valor por la caída que hubo y que se dio la semana pasada en la bolsa de valores de Shanghái. Entonces no tendría un sentido. El otro motivo es el alto nivel de endeudamiento. Es decir, hay gente o hay inversionistas que se endeudan para comprar acciones, que piden dinero prestado para comprar acciones, pero ese nivel de endeudamiento es tan alto, y de hecho se triplicó desde junio del 2014 para acá, que al generar más y más deuda, las tasas de interés aumentan, haciendo que la bolsa de valores de Shanghái se vea endeudada, que los accionistas tengan deudas, y si tienen deudas que después no pueden pagar, es más el dinero que perderían por concepto de tasas de interés, e incluso si caerían en moratoria, que lo que podrían ganar por las acciones que compraron con dinero prestado, es decir, que se endeudaron para comprar esas acciones. El tercer motivo es que los inversores inexpertos compran porque las suben las acciones. Como dijo Xavier Sarabia analizando este tema en CNN en español, empiezan a comprar como locos porque ven que el valor sube, cuando no se dan cuenta de que el precio de otras acciones se ve despreciado por la sobreoferta de otras acciones. Y el último motivo es un valor alto de las acciones. Escuchen bien, el valor de las acciones actualmente en el mercado de Shanghái es de 50 a 110 veces más por dólar de ganancia. Es decir, por cada dólar que gana una empresa china, el valor de las acciones que mantiene o que maneja esa empresa china por cada dólar que gana es 50 y hasta 110 veces más alto que su precio original. Esto obviamente genera una volatilidad
económica tan alta, que los precios sean tan elevados que se pierda la confianza, que no todos puedan adquirir acciones y que no haya una justicia, por lo menos a la hora, en lo que se refiere al precio, a la hora de comprar acciones en el mercado chino. Pero, ¿qué podría hacer el gobierno chino para solucionar esa situación? Muchos dicen que debería controlar el mercado accionario chino, pero no es muy fácil porque es muy complicado, muy complejo. Entonces lo que debería hacer ahora es mantener esas medidas de prohibirles a los accionistas con un valor o con acciones que tengan un valor mayor al 5% que vendan sus títulos, y aparte de ello también deberían controlar el flujo accionario y la cantidad de acciones que puede comprar un accionista y en las que puede invertir en una empresa, y que no todas tendrían la misma cantidad de acciones, es decir, reducir la cantidad de acciones para que no muchos puedan comprar y ir estabilizando el mercado progresivamente. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.